Panel. Bueno, hoy queremos hablar de este tema de finanzas empresariales y para eso invitamos a dos invitados de lujo. Adriana Tortajada, le doy la bienvenida. Ella es CEO y Managing Partner de 1200 BC. Bienvenida, Adriana. Hola, Xochitl, encantada de estar con ustedes. Gracias. Pablo Meseta, socio director de análisis y estrategia de Avantrade México. Bienvenido. Hola, Xochitl, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Adelante. Perfecto. Bueno, pues les cuento, este bloque consta de 5 partes. En cada una, nuestros invitados tendrán 3 minutos para contestar algunas preguntas muy específicas que les haremos y un espacio breve si quieren llegar a tener, si tienen algún otro comentario. Si ustedes nos ponen alguna pregunta en el chat, por supuesto que nuestros expertos también las van a contestar. Entonces, vámonos directo con una presentación. Me gustaría, Adriana, que nos cuentes un poquito más sobre ti y sobre qué hace 1200 BC. Claro que sí, con todo gusto, Xochitl. 1200 BC, si quieres, empiezo por la plataforma. Es una plataforma de inversión en etapas tempranas, con un enfoque de encontrar las tecnologías transformadoras que van a solucionar las grandes problemáticas que tiene hoy la humanidad. Queremos transformar el futuro de la humanidad a través de invertir en innovación científica y tecnológica, en disrupción, eventualmente en el mercado, que ya hablaremos de eso. Y tenemos un modelo de negocios híbrido. Invertimos tanto en fondos como en proyectos en directo, en etapas tempranas y cuando empiecen a escalar. Estamos basados en Estados Unidos, pero tenemos oficinas en México y también en Nueva York y en Barcelona, o sea, queremos nacer globales. Y un poquito de mi trayectoria, tengo casi 2 décadas de ser pionera, no me gusta decir viejita, sino pionera, en el tema de detonar, ¿no?, diferentes iniciativas desde el sector público y privado para apoyar el capital emprendedor en México, desde la banca de desarrollo, ¿no?, instituciones de gobierno, apoyar a todos los actores, que creo que es un efecto de comunidad y de ecosistema, el que podamos detonar cada vez otros nuevos atributos de la marca país, así que una apasionada del tema de producir impacto a través de la innovación. Perfecto, pues como lo ven, tenemos una experta en este tema del financiamiento y pues vamos a hablar un poquito más adelante de estos detalles. Pablo Meseta, cuéntanos por favor qué hace Avantrade México. Gracias, Xochitl. Pues mira, somos una empresa que ya precisamente este año cumplimos 11 años en el mercado. Tenemos 3 giros de negocio. Una parte que es la consultoría en finanzas bursátiles. Nuestros socios provenimos del sector financiero en México, ¿no? Trabajamos ahí muchos años, entonces decidimos formar una empresa donde pudiéramos asesorar a clientes en materia de cobertura de riesgos, inversión también. No manejamos dinero de clientes, pero podemos ayudarles en guiarlos cómo funciona el mercado de capitales, cómo funciona el mercado de bonos, los derivados. Recientemente las criptomonedas, también es un sector que a mí me gusta mucho, que está creciendo. Y bueno, otra cuestión que hacemos está relacionada con las finanzas corporativas. Aquí primordialmente nos enfocamos en analizar proyectos de inversión de toda índole, evaluamos empresas también, analizamos planes de financiamiento también para empresas, observamos su capital de trabajo, etcétera. Y otro segmento también que nos gusta mucho es la parte de capacitación. Brindamos capacitación especializada en varios temas, obviamente la parte financiera y más recientemente en otros temas también como tecnologías de la información. En general es lo que hemos venido haciendo estos últimos 11 años. Perfecto, pues muy bien, el tema de la capacitación, la evaluación, son temas súper importantes para los emprendedores, sobre todo cuando van avanzando en sus proyectos. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con el primer bloque de preguntas que tiene que ver sobre los retos financieros para los emprendedores. Y pues bueno, es bien sabido que una de las principales causas de fracaso de las empresas, pues tiene que ver con la parte financiera, con la falta de planeación, con la falta de flujo.
con una mala administración también de la parte financiera. Y pues Adriana, quisiera preguntarte, ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Por qué crees que suelen dejar de lado este tema que es tan importante? No sé si es falta de conocimiento, es falta de visión. ¿Qué detectas tú que hay en el ecosistema que provoca pues, el fracaso de varias empresas? Claro, yo creo que es una mezcla de que a veces nos gana la pasión, el producto o la innovación, ¿no? Entonces nos preocupamos muchísimo por tener esta solución, ese proceso, ese producto, ese servicio tan afinado, tan perfecto, que nos olvidamos justo de cuál es el modelo de negocio detrás, que normalmente se conoce, o cuáles son los fundamentales detrás del negocio. O sea, preguntarnos cuánto nos cuesta hacerlo, cómo se puede hacer más eficiente, cuándo genero estos flujos, estos ingresos, y con eso me voy a poder financiar o voy a necesitar de tener un tema de deuda o de capital o de financiamiento, cuánto es mi margen, cuál es mi cliente ideal, mis proveedores, mis colaboradores, mi ubicación. Yo creo que hay una serie de preguntas que a veces omitimos por la pasión que nos provoca generar, ¿no?, un nuevo negocio. Entonces somos tan apasionados de decir, oye, yo creo que hace falta esta idea o esta solución o este producto va a ser la sensación en el mercado, y a veces no hacemos las primeras pruebas de empezar a producirlo, a venderlo o a escalarlo o a ofrecerlo y hacerse estos cuestionamientos. Yo creo que a veces desde ahí donde radican algunos errores, y creo que eso es lo primero que invitamos nosotros como inversionistas a un emprendimiento, decir, oye, ya lo validaste, ya preguntaste, ya tienes muy claras estas preguntas de cuántos recursos vas a necesitar humanos y financieros para llegar a donde quieres llegar. Yo creo que de ahí radica estos errores de hacernos estas preguntas muy básicas, Xochitl, de cuánto, cuándo, para qué y de quién necesito ese financiamiento. Claro, hacerse las preguntas correctas y también en algún momento platicábamos del tener esta figura que a lo mejor puede ser un socio o puede ser un experto también, ¿no? A veces los emprendedores no pueden ser todólogos, que sí llegan a hacerlo, ¿no? Pero preferiblemente tienen que contar con un experto. Has dicho la palabra clave, es un tema de trabajo en equipo. No todos somos expertos en todos, y yo creo que si hay gente que le apasiona, ¿no?, llevar las finanzas, hay gente que le apasiona programar y desarrollar código, hay gente que le apasiona diseñar, o hay quien inventa, quien produce. Entonces yo creo que si nuestras pasiones las llevamos hasta el siguiente nivel, hace falta rodearse de expertos o de preguntarle a quién sabe también. Y eso te sirve muchísimo en una nueva empresa, tener socios, tener aliados, tener mentores, ir a preguntar, porque la verdad que hay más ayuda de la que normalmente pareciera que tienes que pagar. Hay muchos, ¿no?, maneras de decirle, oye, pues te invito contra, ¿no?, contra Success Fee o contra otro tema de negociaciones que yo veo, de sumar talentos y empezar a tener estos fundamentales de decir cuál es mi modelo financiero que voy a tener, si voy a empezar a generar ventas de una manera, ¿no?, rápida, entonces, bueno, puedo tener ciertas liquidez y flujos, y cuando no, cuando necesito invertir y es algo más a largo plazo, que tiene un componente de innovación que tengo que probar, pues ahí también acercarte de expertos para poder entender todos esos fundamentales detrás del modelo de negocio. Perfecto. Pablo, quisiera preguntarte, ahorita ya habló Adriana un poquito de las cuestiones que hay que preguntarse básicas, ¿no? Pero ¿cuáles son también los factores externos que hay que considerar? O sea, un contexto global, macroeconómico, la inflación, qué factores deben considerar los emprendedores para hacer su planeación financiera? Claro que sí, Xochitl. Pues mira, realmente en muchas ocasiones perdemos de vista cómo va evolucionando la economía a nivel global. Digo, para muestra, dos botones. Hace 2 años estábamos en otra etapa en la humanidad, estamos todos confinados y no sabíamos todavía muchas cosas, cómo se iba a resolver esto, ¿no? Pero esto cambió mucho la forma de ver negocios, etcétera. Y bueno, iniciamos este año pensando en que, bueno, yo personalmente que ya con el Omicron iba esto a reducirse un poquito, toda la pandemia, y de repente llega una guerra, ¿no? Una guerra donde está involucrada una potencia pues nuclear, ¿no? Dos efectos, pandemia, guerra nuclear. Bueno, no hay guerra nuclear, pero me refiero que es una potencia nuclear. Son cosas que yo en lo personal no me imaginaba, ¿no? Y esto cambia muchas cosas. Por tanto,
los emprendedores, no tenemos que ser economistas, no tenemos que ser 100% financieros, pero sí creo que debemos de seguir muy de cerca estos eventos que están pasando a nivel internacional y tratar de identificar de qué manera me pueden beneficiar o perjudicar. Es importante, ¿no? Esto podemos ir leyendo muchas noticias diariamente para entender cómo se van moviendo las cosas y todo lo que pasa a nivel mundial, que al final, pues algunos países como el bloque del G7, el G10, pues mueven la economía, es la realidad, ¿no? Con su política monetaria se afectan las tasas de interés, tratan de controlar la inflación, tienen afectaciones en el tipo de cambio. Entonces, este tipo de cosas sí pienso yo que no hay que perderlas de vista, sobre todo cuando hay eventos de tipo sistémico, ¿no? Que son eventos que se suscitan en algún lugar y se van a todos lados, ¿no? Entonces creo que vale la pena echarle un ojito a esta cuestión, ¿no? Claro, tener en cuenta todo el contexto que nos rodea y que hoy en día que está cambiando todo el tiempo, ¿no? Sí, y no solo, perdón, Xochitl, no solo Sí, la sí. parte macro, o sea, sino también, bueno, qué está haciendo nuestro país, ¿no? Específicamente en México, cómo está evolucionando también nuestra política económica, qué está haciendo el gobierno, ¿no? Y pensar, ¿no? A mi giro de negocio, cómo le podría afectar o perjudicar, ¿no? O sea, hay que estar atentos mucho a eso. Perfecto. Vamos a hablar entonces también de los errores más comunes y cómo evitarlos. Esta es una charla que va a ser bastante general, pero creo que podemos dar varios insights para los emprendedores para que evitemos algunos errores. Adriana, por favor, cuéntanos cuáles son los principales errores financieros que cometen los emprendedores, sobre todo esos que están en etapa temprana, que están, pues sí, en ese periodo. Me encanta la pregunta porque después de 2 décadas, la verdad que nos hemos dedicado, muchos colegas y yo, a recopilar, perdón, todos estos errores, pero sobre todo porque para queremos comunicarlos que se eviten, ¿no? Algo que nos Claro, pasa muchísimo, los proyectos que están en etapas tempranas, es que a veces están solo en concepto, en una idea, y no tienen esto que decíamos, ¿no? Este tipo de expertos, cofundadores, un equipo de trabajo, aunque sea con la promesa de que entre todos, ¿no? Pongamos, como en el juego de la pirinola, no sé, muy antiguo, pero no, todos ponen, todos ganan. Pero esa parte es súper importante. Es muy difícil acercarte. Ya no hablemos de un financiamiento tradicional más, ¿no? Bancario, más tipo deuda, que después podemos profundizar en ello, pero sino también una inversión de capital. Proyectos que solo están en idea son muy difíciles de, ¿no? Pasar la siguiente barrera para convencer. Otra de las principales como áreas de oportunidad que vemos es que requieran el 100% de la inversión para arrancar o no tienen muy claro cuánto requieren y para qué. Entonces eso es súper importante, es decir, oye, yo ya le puse mis ahorros, ya vendí lo que tengo y ya estoy segurísimo que esto tiene la prueba de mínimamente viabilidad y puedo escalar. Entonces ahí obviamente genera mucha confianza que tú como emprendedora, emprendedor, estés arriesgando también las cosas. Otra de las áreas que vemos es que modelos de negocios poco escalables o difícil adhesión, ¿qué quiere decir? Que difícilmente te los puedas ¿no? cambiar por otros. Cuando hay una curva de conexión y de aprendizaje y que te lo adhieres a ello, entonces es difícil. De una vez que te instalas un software, que te acostumbras a una app o que te acostumbras a ir a un mismo lugar, te cuesta dejar de hacerlo. Y tiene que ver con el user experience, la experiencia de usuario y qué tal lo que puede escalar. La cuarta escala es a nivel local, a nivel comunidad, a nivel global, pero sí tienes que tener una manera de cómo eso va a crecer. Otra de las áreas de oportunidad que vemos es sin validación en el mercado meta, o sea, que no has hecho esta investigación de salir y preguntar y que por lo tanto no sabes si tienes barreras de entrada fáciles o difíciles o replicables. Y sobre todo la parte más interesante en el tema de inversión es que vemos que a veces los emprendedores o las emprendedoras son poco receptivos. Y en este tema hay muchísima prueba y error, hay muchísimo retroalimentación o lo que se conoce como feedback. Y hay algunas veces que, siendo escuchar esta retroalimentación e incorporarlo a tu modelo de negocio y a estas áreas de oportunidad que hemos estado conversando, es muy difícil que yo logres trascender al siguiente nivel. Hay una ceguera, ¿no? De taller, enamoramiento de
como pseudo hijo, que son nuestros negocios, y a veces no escuchas, ¿no? Entonces, eso es súper importante y para mí son lo que resumen los principales errores que hemos visto cuando llegan a presentarnos una idea de negocio, caen en ese punto en común. Perfecto, me gusta mucho lo que dices porque a veces pensamos que los números son fríos y demás, pero también tiene que ver cómo nosotros nos comportamos frente a esto, ¿no? O sea, tenemos que ser receptivos, tenemos que estar abiertos a que pues, si hay que hacer cambios, pues se hacen, ¿no? Y que efectivamente necesitamos estar abiertos al cambio. Así es. Pablo, por favor. Cuéntanos, ¿cómo medir el riesgo y nivel de confianza de cualquier tipo de financiamiento? Sabemos que no es lo mismo, pues, obtener un financiamiento de Friends, Families and Funds, cuando vas empezando y que quieres probar tu producto mínimo viable, a lo mejor, a obtener un financiamiento de un socio capitalista que se va a arriesgar contigo con todo, pero te va a dar toda la, pues, el respaldo, ¿no? Cuando ya tienes tú también cierta rentabilidad. O sea, ¿cómo medimos eso? ¿Cuándo estamos listos para qué? Creo que no te escuchamos, Pablo. Eh, Ay, ya, creo que me habían... ¿Ahí me escuchan? ya te escuchamos. Ok, perfecto. Sí, mira, obviamente pedir prestado indudablemente va a tener un costo, eso es un hecho. Aquí la realidad es que lo que debe medir el emprendedor es hacer una proyección de sus flujos, primordialmente una proyección sobre las ventas, porque al final la lógica de una empresa es, a ver, todos queremos vender y en la medida que las ventas sean mayores, eso es mejor siempre. Siempre hay que vender más. Pero ¿cómo le haces para vender más? Bueno, pues necesitas allegarte a una base de activos, los cuales tienes que comprar a base de un financiamiento, que puede ser interno, ¿no? Capital de socios, o externo, ¿no? Endeudándote o pidiendo prestado a otro tipo de entidades. Tanto la deuda como el capital de los socios va a tener un costo. Aquí la idea es, si pido prestado, ¿cómo sé que voy a poder pagar lo que estoy pidiendo prestado? La lógica indica, pues con la través de tus ventas, trata de pagar, bueno, vas a tener que pagar, además de tus costos operativos, tus costos administrativos, etcétera, también tienes que cubrir tu parte financiera. Entonces es muy importante medir si vamos a poder, si un emprendedor va a poder pagar este costo, ¿no? Ahora, por el lado de la gente que va a prestar, pues hay que verlo desde un costo de oportunidad. Bueno, sabemos que el costo para si pides prestado en un banco te van a cobrar una tasa. Aquí no hay que fijarnos, vuelvo al tema de la evolución económica, ahorita las tasas están subiendo, quizá valga la pena ahorita pedir tasa fija, no pedir tasa variable. Estas tasas van a bajar, es un hecho, ciclos económicos, y a lo mejor puedes pedir una tasa variable, no lo sé, ¿no? Pero por el lado de una fuente de financiamiento como Friends and Family, pues obviamente ellos van a estar con la incertidumbre, si le presto dinero, ¿qué va a pasar, no? Entonces, obviamente ellos para compensar ese riesgo a lo mejor te piden una tasa más alta de interés, ¿no? Porque seguramente ahorita algún inversionista que tenga capital tranquilamente invierte en CETES y se gana el 8.8 anual, que es una buena tasa ya, sin riesgo, ¿no? Una tasa gubernamental. Entonces, es decirle a estas fuentes de capital, oye, mira, te presento mi negocio, te demuestro a través de esta proyección que mi empresa es rentable, tiene buenos márgenes o va a tener márgenes de utilidad y con eso te voy a poder pagar, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho con el costo de oportunidad de dejar utilizar su dinero a lo mejor en algo que ya es más o menos seguro o tienen otras empresas y para canalizarlo a este nuevo proyecto, ¿no? Que puede ser, este financiamiento de Friends and Family sí puede ser un poquito más caro, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera. Por el tema del riesgo, ¿no? Que implica. Sí, los proyectos tienen cierto riesgo y entre más riesgo, pues ahí tenemos la clásica comparación entre mayor riesgo, pues mayor rendimiento, pues va a haber más riesgo, ¿no? Es una realidad. Además de la incertidumbre también. Perfecto. Bueno, pues voy a aprovechar este momento para invitar a todos los que nos ven desde las diferentes plataformas. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat y nuestros expertos la van a contestar. Les cuento que vamos al tema de las alternativas de financiamiento y Adriana, quisiera que ahondáramos un poquito más en el tema que ya nos platicabas hace rato.
sobre estas preguntas básicas que se tienen que hacer los emprendedores antes de elegir el tipo de financiamiento que necesitan o sí que necesitan de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. Claro. Mira, es súper importante lo que dices, Xochitl. No hay mejores ni peores fuentes de financiamiento. Solo se trata de encontrar este aliado perfecto y en el momento adecuado en el que está tu compañía. Así como los seres humanos necesitamos diferentes cosas en cada etapa de nuestra vida, cuando somos bebés, cuando somos niños, adolescentes, cuando somos adultos. Un emprendimiento también va cambiando sus necesidades conforme va creciendo y va evolucionando. Y la financiación es ese compañero que te va, ¿no?, en el camino. Entonces, tradicionalmente en el tema del desarrollo de negocios hay una famosa curva J, que es, ¿no?, lo que vemos en las gráficas de cuando estás arrancando y estás perdiendo dinero y cuando empiezas a levantar y empiezas a tener estos ingresos y un punto de equilibrio y empiezas a ganar dinero. Entonces, esos ciclos que se tienen en un negocio, así como en la vida, necesitan un tema de financiamiento distinto. Cuando todavía estoy perdiendo dinero, es muy difícil que consigas ese préstamo que decía Pablo, esa deuda, y tienes que empezar a fondearte o con recursos propios, con tus ahorros, con tu patrimonio, con tus propios apalancamientos, con tus activos o con tus redes más cercanas. Y ahí hay tanto estas famosas 3 Fs que decíamos, ¿no? Family, friends and fans, porque no me gusta decir fools porque, oye, la gente que invierte en ti y se arriesga contigo es un súper fan. Hay otras opciones que ahí tienes este círculo cercano y tienes que también medir que no se arriesguen las relaciones familiares, que no pongas, ¿no?, en ninguna tela de juicio y que realmente sepan todos con claridad a qué se están metiendo, cuáles son los plazos que tiene el negocio y cuándo podrían entonces en el tiempo recuperar esa inversión. Hay un tema de apoyos institucionales, apoyos de nivel de gobierno local o federal o estatal, y que también esos requieren un tema de disciplina y de aplicación y de comprobaciones, pero te pueden ayudar en una etapa temprana. Y obviamente los temas de inversión. Un socio que se asocia específicamente con el riesgo proyecto, pero que además de capital puede aportarte relaciones, conexiones, clientes y mucha experiencia, que es lo que normalmente se conoce como capital inteligente. Y si tu negocio ya empieza a generar ventas, ingresos desde una etapa no inicial, y yo me refiero así, la cosa más clara es abro la cortinilla y empiezo a vender y a cobrar el mismo día, y no es que tengo que tener ciclos muy largos. Si empieza a tener ingresos, hay una cantidad de microfinancieras que ya están, ¿no?, muy especializadas por ciertos sectores y verticales, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, las famosas fintech, que también están apoyando, y inclusive algunos bancos de nicho. Entonces, ese ya es un tema de deuda, pero creo que hay que hacerse estas preguntas que bien decías, Xochitl, de ¿en qué etapa estoy de esta famosa curva J de desarrollo? ¿Estoy perdiendo dinero? ¿Estoy ganando dinero? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto y para quién y de quién? También, ojo, no hay que aceptar dinero de cualquiera porque nos está solucionando un problema, sino hay que tener mucho cuidado con quién nos asociamos o a quién le pedimos prestado, cuáles son las condiciones y que sí el negocio sea capaz de cumplirlos y no nos quedamos nosotros con endeudados, ¿no? Todo tu patrimonio, tu matrimonio y todo lo que termine en nomio, eso es súper importante. Por supuesto. Pablo, por favor, tú asesoras a los emprendedores para que, ya nos decías, sepan evaluar sus empresas. ¿Qué aspectos financieros deben tener claros, bien definidos, antes de buscar un socio capitalista, tal vez? Sí, claro. Pues mira, para invitar a un socio, pues obviamente tienes que decirle a este nuevo socio que mi empresa es rentable, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que sucede en todos los aspectos de la vida, ¿no? Algo que está fuera de nuestro alcance o que difícilmente vamos a poder anticipar. Esto se llama incertidumbre, es decir, no sabemos lo que va a pasar a futuro y eso nadie lo va a saber, aunque esto le da como sabor a la vida, ¿no? Este reto de saber, bueno, pues no sé lo que va a pasar, pero me voy a aventar, ¿no? Entonces, ¿cómo puede disminuir un poquito esa incertidumbre antes de pedir prestado? Bueno, pues con flujo de efectivo, ¿no? Decir, a ver, mira, ese es el flujo de efectivo que tengo, ese es el flujo que está generando mi empresa, flujo como tal, ¿no? Flujo, porque aquí sí quiero dejar claro algo, que una empresa puede ser muy rentable, puede estar vendiendo bastante, pero a lo mejor no está cobrando bien o no está administrando bien su efectivo. O sea, puede ser rentable, pero a lo mejor no es tan líquida. Entonces, puede tener muchos problemas de cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante demostrar que la empresa tiene flujo de efectivo creciente
Eso seguramente le puede dar seguridad a este nuevo socio, ¿no? Pero el socio, al final, el socio va a estar claro, este nuevo socio, que va a estar involucrado en un proyecto que a lo mejor tiene un cierto riesgo, pero en la medida que los dueños de la empresa demuestren con una proyección financiera, con una evaluación también del proyecto, con un modelo de negocio bastante sólido, decirle, mira, aquí están los números. Entonces yo creo que esa cuestión va a reducir un poquito la incertidumbre y probablemente convencer a este nuevo socio de invertir, ¿no? Digo, la gente que invierte sabe de antemano que hay un riesgo. Eso no lo vamos, los riesgos están en todos lados, eso es una realidad y van a seguir estando, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver también cuánto se le pueda ofrecer de rendimiento a este nuevo socio. Esto se mide, por ejemplo, a través del retorno sobre el capital, ¿no? Y lo puedes medir históricamente. Ellos se van a fijar en eso y decidir si les atrae esta posible nueva inversión, ¿no? Perfecto, muy bien, Pablo. Pues creo que vamos a preparar un webinar sobre proyección financiera porque ese es uno de los temas muy importantes que necesitan saber nuestros emprendedores, sobre todo cuando están buscando capital. Vamos a la parte de las conclusiones. Por ahí nada más voy a leer una pregunta que tenemos. Karina nos pregunta, como emprendedor, ¿cómo puedo minimizar el riesgo al solicitar un financiamiento previo a una crisis económica? ¿En qué tengo que fijarme antes de firmar o decidir? No sé si quieran contestarle a alguno de los dos. A mí me gustaría decir, vas a seguir teniendo ingresos, o sea, finalmente es un tema que decía Pablo, ¿no? Este flujo de esta liquidez tiene que ver con un tema de si vas a generar ventas, o sea, yo creo que crisis vamos a tener siempre, retos macro, microeconómicos tendremos siempre, hay muchas cosas endógenas a nuestros negocios que a veces podemos pronosticarlos o proyectarlos, pero no siempre, la realidad nos sorprende. Y ya lo decía Pablo antes, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante entender si el modelo de negocios da para aguantarte durante una época de crisis, o sea, que tengas cuántos recursos necesitas para aguantar que posiblemente puedas o que posiblemente no tengas esos ingresos que pronosticaste, es súper importante, ¿no? ¿Cuántos recursos necesito para sortear esas primeras etapas que yo les decía, donde está despegando un recurso, un proyecto, perdón, y estoy perdiendo dinero porque todavía no logro ese ingreso, no logro ese punto de equilibrio? Ahí tienes que tener muy bien calculados estos flujos que bien decía Pablo. Perfecto. Pablo, ¿algo que quieras comentar? Pues lo que comenta Adriana me parece muy acertado, comparto la idea. Efectivamente, yo solo quisiera acotar algo. Podrías resultar un poquito exagerado, pero sí es muy importante tener un colchoncito, se llama capital de trabajo, y a lo mejor yo sí recomendaría que al menos de 6 meses o incluso hasta un año de capital de trabajo para que el emprendedor pueda estar tranquilo. El hecho de que estemos pensando en el futuro, oye, no estoy vendiendo, quién sabe qué vaya a pasar, etcétera, eso te va a generar ansiedad. Claro. Y te va a empezar a desesperar y no te va a permitir pensar de forma más tranquila. Pero si tienes un colchón suficiente, dices, estoy empezando mi empresa, yo puedo vivir 12 meses, sé que a lo mejor no es fácil, pero puedo vivir 12 meses sin que tenga ningún problema. Eso te va a dar tranquilidad y vas a estar pensando, resolviendo lo que tengas que resolver en tu empresa, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que al menos tengas ese colchoncito de 6 meses, ¿no? Y tenerlo ahí listo, ¿no? Y echarle todas las ganas del mundo, obviamente. El que es emprendedor, pues tiene que estar chambé, pero es un sueño, no es un sueño que se cumple y mucho depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Por supuesto, muy bien. Sí, de acuerdo totalmente con ambos. Como dice, me encantó lo que dice Adriana de crisis va a haber siempre, ¿no? Y en todo momento. Entonces, eso no puede ser un impedimento para que desarrollemos nuestras ideas y sigamos adelante con nuestros negocios. Vamos a la parte ya de las conclusiones. Me gustaría, Adriana, cuando hablamos anteriormente, comentábamos que hoy hay dinero en todas partes, ¿no? Para todo tipo de emprendimientos tradicionales, tecnológicos. ¿Qué consejos tienes para los emprendedores para que se preparen y empiecen a relacionarse para que llegado el momento, pues tengan acceso a este dinero?
Yo creo que cada vez más tendremos que estar pensando en el impacto de nuestros negocios. O sea, hoy en la economía digital en la que vivimos, en el tema donde a veces resultaría, ¿no? Hipótesis, porque nada es fácil, ¿no? El tema de emprendimiento, el tema de inversión, el tema de financiación, no es fácil. Pero evidentemente estamos en una economía digital donde podemos probar rápido, ¿no? Hacer un pivoteo y resurgirnos y reinventarnos y asociarnos y ahora hasta conectarnos a nivel global, que lo hablábamos antes de entrar al aire. Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es si lo que estoy haciendo realmente estoy solucionando alguna problemática, ¿no? Hoy tenemos un montón de retos en la humanidad y la tecnología nos está ayudando mucho a democratizar, a dar accesos, a tener soluciones. Entonces, yo sí les haría esta pregunta de decir, oye, tenemos hoy este compromiso de decir, ¿tiene un impacto social o sustentable? Y no me refiero a que todos nos convirtamos hoy en la familia verde agarrados de la mano, porque los negocios tienen que ser rentables y tienen que ser, ¿no? Sustentables por sí mismos, por el modelo. No siempre pueden depender de que otros crean en nosotros, hay financiamiento, hay inversión, pero sí buscar un propósito y que evidentemente las utilidades vengan como consecuencia de ese propósito o de ese impacto que se está buscando. Entonces, yo sí les invitaría muchísimo que hoy reflexionemos en oye, ¿realmente esto en qué estoy ayudando, en qué estoy interviniendo, en lo que pasa en mi localidad, en mi comunidad, en mi género, en mi generación, en mi contexto? Y creo que esos son los negocios que hoy están despuntando, porque nos sorprendería que en este mundo conectado y global esos mismos problemas los vamos a enfrentar o vamos a tener similitudes con muchísimas regiones. Yo que he estado trabajando tanto para economías emergentes como desarrolladas, al final el reto de arrancar un negocio siempre son los mismos, buscar ese talento que esté contigo, estas primeras ventas, clientes, mercado y el brazo de financiación adecuado. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Pablo, ¿cómo prevés que va a evolucionar este tema de las alternativas financieras enfocadas pues para startup, para pymes? ¿Cómo pueden aprovecharlas los emprendedores? Pues si comparamos lo que existe ahorita con hace 10 años, y obviamente hace 20 años, pues ahorita la realidad es que afortunadamente sí hay muchas alternativas de financiamiento que se están gestando, ¿no? Y también lo que he observado recientemente, bueno, no recientemente, hace algunos años para acá, es que los jóvenes sí tienen este interés en ser emprendedores, lo cual es bastante bueno, ¿no? Entonces, sí hay muchas alternativas y creo que sí se facilita el pedir financiamiento. Hace que medir un poquito el riesgo con base en la capacidad de generación de flujo de efectivo para poder regresar ese costo financiero, ¿no? Pero la realidad es que sí creo que hay muchas alternativas. Por ejemplo, Adriana lo hace a gran escala. Este capital privado, la realidad es que en México estaba chiquito, ¿no? Y ahorita va creciendo, ¿no? Y es bastante bueno, eso es bastante bueno para muchas empresas de a lo mejor de término medio para arriba, etcétera. Entonces yo creo que vienen mejores cosas. Ahorita ojalá ya esto de la inflación se bajara, ojalá ya esto terminara del Omicron y bueno, se arreglara también el conflicto en Ucrania y Rusia, pero por ese lado creo que va a haber muchas oportunidades. Sí lo veo así. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos por esta charla que tuvimos respecto al financiamiento y las finanzas en las empresas. Vamos a despedirnos brevemente de ustedes porque nos van a acompañar en el siguiente bloque que es la mentoría. Muchísimas gracias y pues bueno, ahorita nos vemos.